Hola a todos, bienvenidos un día más a un directo de Código Trading. En esta ocasión es un directo muy especial, estoy ahí acabando de ajustar las cosas. ¿Y por qué es un directo especial? Pues por lo que veis ahora mismo en pantalla. Acabamos de llegar, en realidad fue en el día de ayer, a 100.000 suscriptores. Lo único que en el día de ayer se llegó a 100.000 suscriptores, pero eso lo veía yo, pero creo que se sumó ya a la madrugada o por la mañana de hoy a lo que es el canal, porque a mí me sale el número exacto. Aquí redondean y hacen saltos de 100 en 100 y siempre hay un delay. Así que estoy muy contento, súper contento de este hito. Ya podré pedir la placa de YouTube y hoy os traigo un directo muy especial. Llevo muchísimo tiempo optimizando, puliendo muchos detalles de la estrategia Código T, la estrategia de trampas que utilizamos en Código Trading, y he encontrado una fórmula que funciona todavía mejor que la anterior y os voy a desvelar todo lo que he acabado modificando. Son pequeñas modificaciones que todavía hacen que la estrategia funcione mejor. Y es lo que os traigo para el directo de hoy. Si queréis que os mande saludos, podéis escribir en el chat y saludaré a todos aquellos que pues escribáis ahí. Bienvenidos a Código Trading. Empecemos el directo. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio y voy a ver en este vídeo marcas de tiempo, así que si ya conocéis alguna cosa de la estrategia podréis ir directamente saltando lo que os interesa. Lógicamente, si estáis en el directo pues no, pero para cuando el vídeo ya queda colgado, que es al terminar el directo, queda todo íntegro y debajo del vídeo tenéis las marcas de tiempo donde podréis ir haciendo saltos en ellas. Entonces, saludos a Rafael, bueno, primero de todo, saludos a Gris, aquí esperando, saludos desde República Dominicana, bienvenida, también David, hola, buenas tardes, que han sido pues los dos primeros que han escrito antes de empezar el directo. Rafael, que manda saludos desde Córdoba, Argentina. Freddy, saludos desde Puerto Rico y felicidades por los 100k, Dave, rumbo a los 200k, muchas gracias. También tenemos a Ruth, a Ruth, que saluda desde Canadá, bienvenida Ruth. Jordi, felicidades por los 100 suscriptores. Prof. Aleph Vázquez, perdón. Hola, soy Alejandrina de Argentina, bienvenido Alejandrina, saludos para todos los de Argentina. También tenemos Trajano, que dice vamos. Rodea, saludos desde Querétaro, México, bienvenido. Miguel Ángel, también Tony desde Andorra. Muchas felicidades per la fita conseguida, dice que felicidades por el hito. Y también Sergi, hola desde Uruguay. Y Mariano, saludos Dave, felicitaciones por los 100.000 suscriptores. Y Chaco, Argentina, también saluda desde Argentina. Lucas, perdón. Sergio, vamos por los 100 más, así es. Siempre creciendo, siempre adelante, ese tiene que ser el objetivo, tanto en el trading como con cualquier cosa que os propongáis, de ir siempre a más. Y eso significa aportar más calidad, a intentar mejorar cada día, implementar cosas que te hagan mejor profesional, mejor en lo que sea. Y siempre, al final, de eso se trata, porque muchas veces confundimos la felicidad en que aquello que hagamos sea lo que más nos apasiona del mundo. Y eso es importante. Pero al final, lo que a uno le aporta felicidad es que aquello que hace lo haga con pasión, sea lo que sea. Uno puede disfrutar de cualquier cosa y uno se tiene que proponer eso, porque al final cualquier trabajo se acaba volviendo una rutina y tiene que acabar encontrando la motivación en aquello que hace. Tenemos a Jesús de Nicaragua, Francisco desde Ohio, perdón. Saludos desde Ohio de parte de Fran. Bienvenidos a todos y vamos ya al principio, que es pues ver qué es una trampa. Y estamos en el 453. ¿Y qué es una trampa?
Una trampa es un engaño del mercado. Entonces, vamos un momento a poner la pizarra en blanco. Imaginemos que el precio va haciendo este tipo de tendencia, ¿no? Esto se llama tendencia. Para ir desde este punto hasta este punto, va zigzagueando. El precio no sube con una línea diagonal perfecta, sino que zigzaguea. Entonces, muchos analistas técnicos dicen, vale, ya veo que si llega a este punto, puede ser un cambio de tendencia. Entonces, ven que hace así, rompe y ya dicen, bueno, esto va a la baja y lo que sucede a continuación es que vuelve a marcar nuevos altos y continúa. Entonces, estos engaños del mercado se pueden operar y es precisamente de lo que trata la estrategia de trampa. Lo que hacemos es cuando da el rebote y perfora el nivel haciendo un engaño, no es suficiente que rebote en el nivel, sino no es una trampa, simplemente sería un rebote en un nivel, pues ahí nos podemos meter. Esto podría ser lo mismo, pero bajista, perfectamente, para que no os penséis aquí que es de una sola dirección. Entonces, hay unos parámetros que definen la trampa que vamos a ir viendo uno por uno y después vamos a ver cuál de ellos son los que han cambiado. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo parámetro por parámetro y al final qué parámetros han sido los cambiados. Tenemos también a Elías desde El Salvador, Ángel desde Utah, no creo que estos ya los había saludado, Sandy, esta no, desde Cuba, bienvenido a Sandy, Anon desde Ginebra, también Javier desde Perú y Hassan, ¿se quedan guardados? Sí, el vídeo queda totalmente guardado para que lo puedas ver. Entonces, lo primero de todo es definir qué es un nivel. Lógicamente, un nivel no es en cualquier punto del precio. De tal manera que decidir qué es y qué no es un nivel acabará yendo ligado con la tendencia. Ahora a priori, después ya vamos a ver la tendencia, pero ahora nos ponemos con el tema niveles. El tema tendencia, ahora ya vemos que esto va cayendo, ¿no? No entro en los detalles de por qué. De tal manera que como va cayendo, estamos bajistas, buscamos niveles de resistencia. Un nivel de resistencia es aquel que se traza en un alto y un nivel de soporte en un bajo. Pero cuando estamos bajistas solo nos interesan los niveles pues en altos. ¿Dónde tenemos aquí niveles? Pues este es un nivel porque es un punto donde cambia, hay un giro y además es pivot menor. ¿Qué significa pivot menor? Que este punto queda libre. Si nos vamos adelante y atrás en las velas, vemos que nada cruza este nivel, por aquí ni por delante. Como mínimo le pedimos una vela, que ni la vela de antes ni la de después crucen este nivel, que es lo que sucede en este de aquí. De este modo también diríamos que este es un nivel. Y por aquí también tenemos otro nivel, niveles más pequeños. Aparte de eso, hay puntos como este de aquí, que también serían la excepción. También es un nivel, aunque no sea un pivot, no es que el punto quede libre porque la vela anterior llega al mismo punto, pero es por cambio de color. Como es una vela blanca entre dos negras, también se puede trazar. Y una negra entre dos blancas, pues sería el caso que también sería, pero en ese caso en momentos alcistas. Entonces, cualquiera de estos niveles serían operables. Iríamos a esperar el precio. Otro nivel, que es el que ahora también podría dar una trampa, es este de aquí. Este de aquí, vamos a avanzar, estamos en el Forex Tester y podemos ir avanzando el gráfico. Y vemos, mira, si rompe el nivel y ahora veríamos si se da la vuelta o no. Porque ahí entraría el gatillo. No es suficiente en entrar cuando está así en máximos, sino que hay otros parámetros aparte del nivel. Saludos y felicidades por los 100K, dice Esteban. Saludos desde Tucumán, Argentina. También Daniel de Montegrande, Buenos Aires, bienvenido. Gerardo desde Chile. Y Alberto, saludos maestro, desde Cali, Colombia. Muy bien, bienvenidos a todos. Entonces, hoy voy a explicar la estrategia de trampas así bastante rápido, ¿no? Ya
doy por finalizado el punto de niveles, ya pasaremos a lo siguiente, pero si alguien la quiere aprender con muchísima más profundidad, si alguien quiere formarse con más, pues no solo en la estrategia, sino en general en el trading, las inversiones, os recomiendo que empecéis por el curso gratuito. Os lo dejo en el chat, también lo tendréis en pantalla y en la descripción. Aquí tenéis un curso gratuito con 30 videolecciones, formado con distintos módulos, donde podéis ir aprendiendo paso a paso. Veis que hay un candado. El candado significa que necesitáis estar inscritos, es una inscripción gratuita, ¿de acuerdo? Y si ya queréis dar un paso más, tenéis los cursos online. Los cursos online, uno de ellos es el de la estrategia código T, pero también la estrategia se incluye en los packs formativos Pro, Elite y VIP, que son los más completos, con aulas virtuales en vivo y pues grupo de dudas, canal de Telegram con operativa todos los días de lunes a viernes, que os paso en directo, y muchísimas cosas exclusivas como que incluyen también las formaciones de la estrategia. Os dejo el link también de los cursos, también en pantalla y en la descripción. Y vamos ya a seguir. Enhorabuena por los 100K, Dave, un saludo, dice Francisco, muchas gracias. Y pasamos a lo siguiente, que no es otra cosa que la pillada. La pillada significa que una vez el nivel es perforado y estamos a favor de la tendencia, para que cumpla como trampa necesitamos que pille. ¿Qué tipo de pillada? Pues entre el 105 y el 150. De tal manera que si esta vela se hubiera quedado aquí debajo del 105 no es una trampa, y si esta vela ya hubiera ido más arriba, pues tampoco, ya superaría el 150. Tiene que darse la vuelta en este punto. ¿Qué es darse la vuelta? Bueno, no voy ahora a entrar en los gatillos de entrada, lo veremos después, pero sería que nos diera una vela de color opuesto. En este caso no la tenemos aún. Después explicaré los gatillos con detalle. Mira, pero sí, aquí nos da la vuelta de entre el 105 y 150 de pillada, por lo tanto, aquí tendríamos una entrada válida. ¿Cómo podemos saber lo del 5 y el 50? Pues lo hemos hecho con el FIBO. El FIBO es una herramienta que podéis encontrar aquí. Lo trazamos desde el nivel hasta el extremo. Esto en el caso de una trampa bajista. Después veremos también ejemplos alcistas. ¿Y cómo es que pone 105-150 si el Fibonacci tiene otros parámetros? Pues porque yo los he editado a mi gusto. Son estos dos. Si queréis configurarlos igual, son 105 y 150 y elegís el color y ya veis que tengo marcadas otras cosas en este Fibonacci. Vale, tenemos ya la pillada, que es la trampa, los niveles y la pillada. Ahora ya pasamos al siguiente punto, que es la estructura. Al final vamos a estar operando con las modificaciones que habrá en la estrategia. Por ahora, lo que hemos visto, los niveles se trabajan igual, la pillada sigue siendo los mismos parámetros y ahora pasamos a la estructura. ¿Cómo funciona el tema estructura? Pues la estructura significa que una vez cruza el nivel, se tiene que dar rápido la vuelta. ¿Qué sería un caso con estructura? Pues un caso con estructura sería, por ejemplo, entrar en esta trampa grande. Esta trampa grande, podemos ir para atrás, y así lo veis, como estamos en el Forex Tester, podemos ir adelante o atrás. Si quisiéramos entrar en este punto no sería válido, ¿por qué? Porque el nivel es pillado en este punto, o sea, penetrado, ya lo atraviesa esta vela, y a continuación cae, sube y se da la vuelta. Esto es una estructura. Necesitamos que una vez cruza, rápidamente se dé la vuelta sin hacer estructura. Por lo tanto, si hay la pillada, se va en contra, se va a favor, se gira o todavía más estructura sería, partiendo del mismo nivel, pensar en entrar aquí, como esta trampa. Esto sería la estructura y sería un caso que no es válido. Vamos a trazar la trampa que sí que es válida y la vamos a operar también, no solo trazarla. A ver, Rafael Alejandro, felicidades por los 100K, muchas gracias, saludos desde Córdoba, Argentina. Perfecto, bienvenidos a todos. También habrá turno de dudas, O sea, podréis resolver todas aquellas dudas que tengáis. Vamos al siguiente punto y no es otro
que la trampa quemada, una trampa quemada. ¿Qué es una trampa quemada? Pues también se hace con el Fibonacci para saber. Una trampa quemada sería una trampa que cuando te da la entrada, la vela de entrada, que sería esta negra de aquí, ya supera el 50% del Fibonacci, veis que tengo el 50 aquí, por cuerpo, o por mecha toca el 33 o lo supera. Si ya supera el 50 o llega al 33 por mecha, es una cosa o la otra o ambas, pero solo que pase una de esas cosas ya descartamos la entrada. En este ejemplo sería válida, no está quemada dicha trampa, pero podemos buscar ejemplos donde sí que esté quemada. Vamos a ver si tirando para atrás encuentro alguno de una trampa quemada, porque estos parámetros a veces cuando los buscas te cuesta de encontrarlos. Es normal. Vale. Aquí tenemos un nivel de trampa. Y si trazamos el Fibonacci desde el nivel hasta el extremo, pues nos damos cuenta que la vela de entrada de cambio de color ya supera el 50 por cuerpo, no hay mecha, pero si no supera el 50 por cuerpo, pero la mecha supera el 33.333, también sería pues no válida. Podría ser en este caso por cambio de color. Cuando entremos en los gatillos veremos que aparte del cambio de color hay otro tipo y estaba midiendo si este podía serlo o no. De acuerdo, esto es el tema de una trampa quemada. Vamos ya a la primera modificación. El primer cambio que tenemos es en el tamaño de trampa. El tamaño de trampa es uno de los puntos que ha cambiado después de la optimización. Realmente serán dos puntos, dos modificaciones las que hacen que la operativa sea muy diferente. Lógicamente estos dos detalles cambian mucho todo. En el caso del tamaño, trabajábamos trampas que tuvieran entre 4 y 55 velas. Veis que aquí son 6 velas, pero si hubiera cambiado y aquí dando una trampa aquí con 4 también sería válida. En eso ha cambiado después de esta optimización. El tamaño óptimo es entre 6 y 50, no entre 6 y 55, sino entre 6 y 50. Por lo tanto, ha cambiado la horquilla tanto por debajo, que pedimos trampas un poquito más grandes, y también por arriba, no las pedimos tan grandes, en lugar de llegar a 55, 50 velas. En el caso que estamos ahora, el 6 se incluye y el 50 también, importante ese dato. Tenemos una vela, se empieza con la vela donde sale el nivel, 2 velas, 3 velas, 4 velas, 5 velas, 6 velas y 7 velas. O sea, es válida. Y si la entrada ya hubiera sido en la vela 6, también, porque el 6 está incluido como entrada y el 50 también. Lo que no estaría incluido es un 5. 5 velas no las operamos y 51 tampoco. Pero entre 6 y 50, incluidos 6 y 50, entre medio todo lo que salga, el 7 velas, 8 velas, 9 velas, 10, etcétera, sí que son entradas válidas. Entonces, habéis visto que estoy en una plataforma que vamos a tomar entradas. Aquí podemos operar, podemos decir, mira, vamos a un riesgo del 2%, del 1%, y pondré el stop loss aquí, pongo el TP aquí, lo que queramos hacer. Podemos ir adelante en el tiempo, podemos ir atrás. Y todo eso lo hacemos con el Forex Tester 5. ¿Cómo podéis tener este software? Muy simple. Si queréis tener el mismo programa, aquí os paso el link para descargarlo. Ahora mismo. Lo dejo en el chat, en la descripción, también en pantalla. Tenéis el Forex Tester 5 y actualizar al 5 si tenéis una versión anterior. En ambos casos, desde este link es un precio especial para código trading, de tal manera que abrís la web Forex Tester, pero especial for código trading, y está por debajo del precio oficial. Ahora mismo, pues está en un precio muy rebajado, de 2,99, que es el precio habitual, está a 160, diríamos en la web oficial, pero para código trading 139.
Eso el precio vais a encontrar distintos precios. Este es el más económico que yo he visto. Pero si no queréis la versión completa, solo lo queréis probar, tendréis la limitación de un solo mes de data. Podéis descargar la Download Trial aquí, que es la versión demo. Podéis hacerlo perfectamente y tendréis una demo de un mes. Podéis probar todas las funcionalidades con la limitación de un mes de data. Yo trabajo hasta 20 años, que es con la versión completa de pago, que ahí tienes hasta 20 años de data. Bien, vamos allá. A continuar, hemos visto lo del tamaño. El tamaño, ya os he dicho, es tan simple como contar el número de velas. ¿Desde qué punto? Desde el nivel hasta que hay el gatillo de entrada. No he explicado los gatillos, pero ya os he anticipado que un cambio de color es uno de los gatillos para poder explicar las otras cosas. Vamos al siguiente punto. 2059. La dirección. ¿Qué es la dirección? Pues la dirección es lo que hemos estado viendo de la tendencia. Entonces, de forma muy simplificada, el precio, cuando está en una tendencia, va marcando altos y bajos. Entonces, estos altos y estos bajos son la secuencia de altos y bajos, ¿no? Tenemos los altos, que los marco en verde, y tenemos los bajos, que los marco en rojo. ¿Dónde cambiaría la tendencia? Pues muy simple. Si el precio, estamos alcistas, va marcando altos más altos y bajos más altos, pues el último bajo es el que nos marca el cambio de tendencia. Por lo tanto, si ahora el precio hace así y nos rompe este rojo, no estaríamos bajistas, estaríamos duales. ¿Qué significa duales? Que como es un momento de indecisión, puede ser una trampa, y justamente las trampas nos interesan, todavía le daríamos esa oportunidad. Pero es la última. ¿Por qué? Porque si no funciona y acaba dando un bajo, superando por segunda vez este punto de aquí, primer rompimiento, dualidad, al siguiente, que sería una microestructura, confirma y ya empezaríamos a ir en la nueva dirección. ¿Qué pasaría en la nueva dirección? Lo mismo. O sea, si el precio va cayendo, tenemos una secuencia de altos y bajos. Esta secuencia, los altos cada vez son más bajos, porque en lugar de ser alcista es bajista, y los bajos cada vez son más bajos. Importante, lo mismo, pero a la inversa. Lo importante en este caso es detectar el último soporte, o sea, el último SAP de último alto para cambiar. A diferencia de antes, aquí es el último alto. Si se supera este último alto, nos ponemos duales. Si lo confirma, ya cambiamos a alcistas. Es lo mismo a la inversa. Vamos a ver en el mercado en tiempo real cómo sería esto exactamente. Sería de la siguiente manera. Tendríamos, simplificando, una caída, una subida, una caída, una subida y una caída, y eso me ha quedado exageradísimamente grueso el nivel. Vale, ahora tendríamos esta secuencia. Si os fijáis, estoy simplificando. Simplificando porque no me fijo en esta microestructura. Todo este movimiento, aunque tenga alguna pausita, es 1, todo esto también es 1. O sea, se tiene que simplificar. Lógicamente, dentro hay estructuras más micros que también existen. Ahora vamos a ver pues que tenemos unos altos y tenemos unos bajos. Los altos cada vez son más bajos y los bajos también. Por lo tanto, es una tendencia bajista. ¿Y en qué punto cambiaríamos? Eso ya lo voy a trazar en el gráfico. Cambiaríamos en el último alto porque estamos bajistas. Y lo dejo trazado, lo pongo un poco más grueso y tenemos que estar pues al caso de si supera este punto cambiar la tendencia. Pero ahora, como no lo ha superado, vamos a la baja. Me diréis, ¿por qué no has marcado? Puede ser que alguien se pregunte, uy, ahora estoy muy fino. ¿Por qué no has marcado este punto? Pues porque este no existe todavía. ¿Cuándo existirá? Pues cuando el precio caiga
y nos marque un nuevo bajo por debajo de este, cuando exista el bajo ya sí que existirá el alto. De momento el último alto es este, porque esto de aquí no sabemos si seguirá subiendo o qué hará. ¿Vale? Mientras no supera aquí o supera abajo, no lo tenemos en cuenta. Vale, hemos visto un tema de dirección, pasamos ya 25, 21 al stop loss y el take profit y el ratio. Se engloba todo junto. ¿El ratio qué es? Pues primero de todo, a ver, hago un momento caso al chat y me pongo con el ratio. Dave, ¿esta estrategia se puede usar en todas las temporalidades o solo en diario? En todas. A mí, de M15 para arriba me funciona muy bien. Por debajo de M15 o a partir de semanal, mensual, no. Entonces, en el rango de temporalidades M15, M30, H1, H4 y diario me va muy bien. Más abajo pagas mucho spread y ya la ventaja probabilística se deshace mucho. Y más arriba pagas mucho swap por el cambio de día y también ya el que acaba ganando más es el broker. Pero dependerá también muchas veces de qué mercado utilicéis. Felicidades, Dave, eres un tío generoso y te mereces 100k y más. José, muchas gracias. Iván dice saludos desde Rosario, Argentina, felicidades por los 100k. Gracias y saludos a todos los de Rosario. Yo tengo familia lejana en Rosario, en Argentina, y les mando también saludos y a todos los que estáis ahí. Sé que la inflación y la inflación y la divisa de Argentina que se va devaluando hace que sea bastante complicado y somos pues conscientes de esa situación que no solo vive Argentina, viven muchos otros países de Latinoamérica, pero Argentina en especial. Y bueno, eso hace que sea muy complicado que los ahorros no se devalúen mucho. Y al final, en esos casos es como imprescindible invertir. Pero invertir puede ser simplemente teniendo una parte de ahorros en dólares o en euros, porque como las divisas de esos países se devalúa tanto, el simple hecho de mantener unos ahorros, por ejemplo, el equivalente a 100 dólares en el peso argentino, al cabo de un año eso vale la mitad, es como si tuvieras 50, porque entre la devaluación y la inflación se complica mucho. Entonces ahí es muy importante saber invertir, porque el dinero guardado acaba perdiendo valor, también en otros países, también por Europa, pero como no es tan exagerado, el euro es una moneda estable, el dólar también, la inflación es grande, pero bueno, no llega a los extremos de otros países. Y bueno, simplemente creo que es un apunte importante. Vamos con el ratio, el stop loss, el take profit y el ratio. Bien, una vez tenemos una trampa, como esta de aquí, que el precio rebota en este nivel, es una trampa alcista, ¿dónde colocaríamos el stop y el TP y con qué ratio? Y voy a explicar qué es el ratio. Pues el stop iría al extremo. ¿Sabes que hemos visto que esté entre el 105 y 150? Pues en ese extremo es donde pondríamos el stop loss. ¿Cómo entraríamos? Porque no solo es donde va el stop, sino donde entramos también. Pues la entrada sería justo donde está el precio. Por lo tanto, mira, voy a hacer más gruesos todos los niveles, también este. Por lo tanto, lo que es la entrada es entrada a mercado. Entrada. Entramos justo a mercado. Y punto importante, y ahí afecta el tema del ratio. ¿Dónde va el take profit? Pues el take profit, novedad, cambio. Hemos dicho que hay un primer cambio en esta versión de la estrategia súper optimizada, mejorada, que me ha llevado mucho tiempo de backtest para buscar un punto de equilibrio entre la de 5,5 y la de 0,5. Un punto intermedio que funcione bien y lo he encontrado. ¿Y en qué ratio es? Pues en 3 Rs. Pero en 3 Rs con las modificaciones que os he dicho, no solo cambia el ratio, sino que también cambia el tamaño de trampa, porque con el tamaño antiguo no funciona tan bien si vamos a 3 Rs. Entonces, ¿qué son 3 Rs? Pues si os fijáis, tenemos una distancia
de lo que es entre la entrada y el stop loss. Entonces, esta distancia, si fuera, por ejemplo, una distancia de 100, 3 R's tenemos que multiplicar este 100 por 3 y por lo tanto serían 300. ¿Eso a la práctica qué significa? Pues a la práctica significa que el take profit va a 3 veces la distancia entre entrada y stop loss. Aquí sería una vez, aquí serían 2 veces y aquí serían 3 veces. Este sería el punto de take profit. Definición: ¿qué es un take profit? ¿Qué es un stop loss? ¿Qué es una entrada a mercado? ¿Qué es un ratio? Vamos a por ello. Primero de todo, el take profit. ¿Qué es el take profit? El take profit es el punto en el cual sacamos beneficio, cerramos la operación ganadora. Por lo tanto, si el precio llega aquí, cerramos con ganancia y nos vamos. ¿Qué es el stop loss? Lo mismo pero a la inversa. Si hemos creído que el precio subiría y por lo tanto hemos entrado al alza, pero lo que hace es bajar, cuando llega a este punto se cierra la operación con pérdida, aquí se cierra con ganancia. ¿Qué es entrada a mercado? Pues entrar exactamente el precio que está en ese momento cuando hay el gatillo de entrada, ¡pum!, ahí meternos. No es una orden pendiente de si llega a tal punto o a tal otro entrar, sino entrar justo a mercado. ¿Y qué es el ratio? El ratio beneficio-riesgo. En este caso, arriesgando 1, ganamos 3. Es un ratio 1, 3. 3, uy, qué mal he dibujado ese 3. 3R. Un ratio de 3 veces la distancia de TP, o sea, 3 veces la distancia de stop para recoger beneficios. ¿Eso qué significa? Que si estos 100 pips fuera que invertimos $100, en plan que si el precio se va en contra perdemos $100, si el precio llega aquí ganamos 300. Por lo tanto, arriesgando 100 podemos ganar 300. Eso es el ratio. Creo que lo he explicado todo. Y ahora lo mejor es verlo en un caso práctico, que es el que tenemos en pantalla. Aquí tenemos una operación y vamos a hacer lo mismo y tomaremos la entrada. Estamos bajistas, ya hemos medido todo, ¿no? Cuando hemos ido punto por punto. Y vamos a colocar lo que sería la entrada. Podemos ir al 1%, al 0,5%, máximo al 2%, yo trabajo al 2%. Y es una venta al 2%, os recomiendo que no empecéis con el 2 es lo máximo. Y hemos dicho que el stop va al extremo, por lo tanto, aquí al extremo, donde ha llegado el precio a girar, es donde pongo el stop. ¿Y cómo sabemos que es 3R el ratio? Pues mira, cuando yo estoy aquí soltando, ¿veis que pone 444? Se va moviendo, ¿no? Al lado de stop loss. Esos son los pips de distancia. Entonces, si lo suelto aquí en el extremo, 444, pues 444 multiplicado por 3 es donde va el take profit y con una calculadora hago el cálculo, que es a 1332. Pulso aquí y vendo. Una peculiaridad importante. Si el ratio de 3R queda por debajo del otro extremo, o sea, ¿qué es el otro extremo? Una trampa, cuando trazamos el FIBO entre el nivel y el extremo, tenemos el nivel 0 de FIBO. Si 3R queda por más allá del 0, no pasa nada, pero si queda como nos ha pasado aquí por debajo, nos vamos al extremo absoluto del FIBO, que es el extremo por mecha. Dato importante, hemos dicho, respecto a los que ya conocéis la estrategia, que ahora vamos de 4 a 55 velas, que el ratio es de 3 Rs y que si no llega a 3 Rs el extremo, como mínimo vamos al extremo. En este caso, en lugar de 3 Rs es 3,2 o algo así, porque era un poco más, pero imaginemos que 3 Rs quedara por aquí, pues siempre vamos mínimo al extremo. Y si 3 Rs es mucho más allá del extremo, pues sería más allá del extremo. Vamos a avanzar la operación. Otro dato importante sería si hay algún tipo de gestión. Pues no hacemos ninguna gestión, la dejamos correr la operación. ¿De acuerdo? Lógicamente gestión en zona negativa. Y en zona positiva, pues en zona positiva podéis trazar el Fibonacci entre la entrada
y el take profit y controlar el 50%. Entonces, esta sería la única gestión que hay, mucho más simple que la estrategia de 0,5 Rs. Si el precio llega al 50, pero veis aquí tocó la mecha. Si nos vamos más atrás, vemos que sí que el precio llegó al 50, pero por mecha. Lo que pedimos es que sea por cuerpo. Por lo tanto, de momento no gestionamos. Ahora ha habido un mechazo ya más grande. Y en este caso vamos a medir. Muy bien. Otro dato importante. Para mover a break-even le pedimos el 50 por cuerpo o el 33 por mecha, que sería este caso. Por lo tanto ya bajamos a empate con un poco de beneficio. Si os fijáis me he puesto un poco por debajo. ¿Por qué un poco de beneficio? Para cubrir el spread, las posibles pérdidas. Mira, pues acabamos en break-even. Tomo nota de ello. No hemos pues tenido ni ganancia ni pérdida. Bueno, sí un poco de ganancia porque hemos cubierto las comisiones, pero poca cosa, ¿no? El precio de momento está bastante plano. Vamos a ver qué comentáis. Iván, hola David, saludos desde Rosario, Argentina, ya lo había visto. Daniel, aquí esto sí que es nuevo. Hoy un US dólar vale 196 peso argentino. Pues buen dato. Bueno, hoy en realidad el mercado está cerrado, eso sería el cierre del día de ayer, pero dato importante. Carlos, en el indicador código T y gestor de órdenes, ¿aconsejarías cambiar el número de velas mínimas y máximas a 6 y 50? Depende. O sea, si trabajáis con la estrategia a 0,5 Rs, como hacemos siempre, no hace falta modificar nada. Funciona bien de este modo. Si queréis operar con este otro ratio, entonces sí que son los cambios que os he dicho, pero lo de antes funciona bien. No, con ese ratio no hay nada que mejorar, o al menos con los backtests no he encontrado posible mejora. Vamos a punto de los gatillos. 37.24. Gatillos, hemos dicho cambio de color, pero importante tener claro eso, los cambios. Entonces, cambio de color. Hay dos tipos de cambio. Puede hacer una vela blanca y a continuación una vela negra, o puede ser una vela negra que a continuación haga una vela blanca. Entonces, si vamos a entrar alcistas, perdón, esto es un cuadrado, yo necesito flecha. Si vamos a entrar alcistas, necesitamos que el cambio sea de bajista a alcista, siempre la última vela en la dirección que operamos. Y si vamos a entrar bajistas, pues de alcista a bajista, el gatillo de dos velas. Este es el primer tipo de gatillo. Por lo tanto, en una tendencia que estamos pues bajistas y de repente hay una trampa sobre un nivel de trampa, tiene que ser este cambio de color de alcista a bajista para entrar a la baja, o si fuera al revés, venimos alcistas, hay una trampa en un nivel y queremos entrar, pues sería este el caso. Perdón, lo de venimos alcistas sería también desde ahí. Vale. Dato importante, ¿hay otro tipo de gatillos? Sí, los gatillos tipo martillo, que son de una vela. Hay gatillos de dos velas y de una, ya está, solo estos dos tipos. ¿Qué es un martillo? Pues un martillo para entrar al alza. Un segundo, que los estoy pintando, este me quedó muy deformado. Vale, un gatillo para entrar al alza, pues es una vela que tiene el cuerpo, o sea, la parte gruesa de la vela, en el tercio superior, y para entrar bajista en el tercio inferior. ¿Veis que he pintado cuerpo blanco y cuerpo negro? ¿Por qué no importa el color en este caso? No le pedimos que sea a favor de la tendencia o en contra. Estos son entradas alcistas, estos son entradas bajistas. ¿Y cómo sabemos el martillo? Pues nos vamos al gráfico y vamos a buscar pues un martillo
para poder medirlo. Ejemplo, aquí tenemos un martillo muy grande, pues podemos ver este de aquí. Trazo el Fibonacci en esta vela grande y vemos que tiene todo el cuerpo en el tercio inferior. Ahora ya veis por qué el Fibonacci tengo trazados el 33 y el 66 también para el tema martillo. Así ya vais entendiendo la configuración de Fibonacci que utilizo. Entonces, esta sería una vela para entrar bajista porque tiene el cuerpo, la apertura y el cierre en la zona entre el 33 y el 0. Esto para entrar a la baja. Vamos a buscar un martillo alcista. En este caso puede ser esta de aquí, pero no estoy seguro. No cumple. ¿Veis? Pongo el Fibo y vemos que el cuerpo pisa por debajo del tercio. En este caso del 66%. Y vamos pues a ver un caso que sí que sea válido. De momento voy viendo martillos bajistas, ¿no? Como este de aquí. Está en el tercio inferior el cuerpo. Lo que me falta ahora es encontrar un martillo alcista. Ah, lo tenemos. Ahora sí. Aquí sí que lo hemos encontrado. Y veis que el cuerpo está en el tercio superior para entrar al alza. O sea, que es un caso claro de gatillo alcista. Muy bien. Gestión. Bueno, el tema gestión ya lo hemos tocado. Y ahora ya pasaremos a operar. Hemos tomado una entrada. Ahora ya vamos a seguir tomando entradas. Mientras no me supere este punto, la tendencia es bajista. Por lo tanto, ahora seguiría controlando niveles, que es lo primero que he explicado. El tema niveles. Este sería un nivel. Voy a ver un poco el chat antes de ponerme a operar. Ya si tenéis dudas, ahora ya sería el momento porque he ido tocando todos los puntos y ahora ya me pongo a operar. Durante la operativa seguiré explicando, pero ya he tocado todos los puntos y hay 3 modificaciones. Punto 1, tamaño entre 6 y 50 velas. Punto 2, ratio 3R con el stop en extremo. Y mínimo el extremo de la trampa para el TP, el otro extremo. Y finalmente, a ver, ¿cuál era el otro tema? Que ahora me quedé... vale, sí. O sea, el tema la gestión. Si supera por cuerpo el 50% del recorrido entre entrada y TP, ya podemos gestionar a break-even. O si por mecha toca el 33 también break-even. Vamos a ver. El tema que decía Carlos del indicador código T y gestor de órdenes tal y cual, para el que vaya perdido, porque a veces se hablan de cosas y yo doy por supuesto que lo sabéis, pero algunos a lo mejor no. Estos son las herramientas. Tenemos un indicador y un gestor de órdenes, que el indicador marca los niveles de trampa y el gestor de órdenes permite semiautomatizar la estrategia. ¿Qué significa semiautomatizar? Que una vez le dices los parámetros que operas, solo tienes que decir si estás alcista, bajista o dual. Y si no haces nada y pones el gestor, no opera, ¿eh? Tú lo pones, entonces hay 3 botones. Uno para decir estoy en tendencia alcista y empezar a entrar al alza. Otro para decir que estás bajista y empezar a entrar a la baja. O el de dualidad, que acaba entrando en cualquier dirección. Entonces semiautomatiza. ¿Por qué? Porque es imprescindible tú que le digas la dirección, porque si no, él no opera, no es un robot automático. Estas herramientas las podéis tener en el link que os he pasado de herramientas. Ahí tenéis tanto el indicador para comprarlo como el gestor de órdenes, pero también, si tenéis pensado hacer una formación, en la formación Pro se incluye el indicador y en la élite y en la VIP se incluye tanto el indicador como el gestor de órdenes. De tal manera que si tenéis pensado tomar una formación, pues también los tenéis incluidos. Vale, vamos a seguir con las dudas y ya enseguida operamos. Vale. Esta estrategia, ¿para qué divisa es recomendable usarla? Pues los 6 mayores, eurodólar, libra dólar, dólar franco, australiano, dólar canadiense y dólar yen. Con estos 6 yo lo he testeado. No he testeado más allá, porque al final hacer backtest, probar más mercados, pues lleva su tiempo. Y de momento tengo el backtest hecho en estos 6. 20 años de backtest en el pasado me ha llevado mucho tiempo para
buscar un punto intermedio, ¿no? Porque a veces me encuentro que la versión 0,5 Rs o la 5,5 son muy de extremo, ¿no? Una es con el TP lejos y el stop cerca, la otra a la inversa, y este es un punto de equilibrio donde es agradecida porque hay bastante beneficio, pero sin llegar al extremo de la estrategia de 0,5 R. Entonces, quería mucho esto y he apretado mucho porque iba subiendo el canal y quería dar la sorpresa de regalar pues esta variación de la estrategia, esta optimización para trabajar con un ratio intermedio, y lo quería regalar justo al llegar a los 100.000 suscriptores. Así que ha sido posible. A ver, ¿dónde estaba? Enhorabuena, dice Javier. Alejandro dice: felicidades, Masters, por los 100 casados desde Monterrey, México. Una duda, ¿la entrada sería al esperar a que termine la vela roja y haga un pequeño retroceso? ¿A que termine la vela roja y haga un pequeño retroceso? Sí, a ver, por ejemplo, en esta trampa de ahora no podemos entrar porque justamente falta la entrada. La entrada sería, pues si es un gatillo de 2 velas, que se dé la vuelta. Vamos a ver, mira, pues sí, se dio la vuelta. Ahora ya hay gatillo y entraríamos al terminar esta vela. Justo al cierre, no a media vela, ¿eh? Porque la vela podría, si está medio a hacerse, puede acabar de otra manera. Se puede hacer, para el TP, dice Tony, ¿se puede hacer como un Fibo a 300 y es más fácil? Sí, perfectamente. Lo que dice Tony, pues es utilizar el Fibonacci, lo pones entre la entrada y el extremo y pues trazar un nivel 300, sí, perfectamente, si te va bien trabajarlo así, no hace falta calculadora. Jordi dice: Dave, cuando has hablado de la dualidad, ¿había modificación? No, las tendencias se miran igual. Sergio dice: Dave, ¿se puede operar sin profit con salida en la tercera vela? No lo he testeado de ese modo. Puedes testearlo, puedes ver qué tal se daría de ese modo. Entonces es una opción. Dave, ¿no aumenta el drawdown al colocar el stop a extremo que el doble de lejos con la de 0,5 R? Sí, aumenta el drawdown, pero también el beneficio, porque al final un solo TP te cubre 3 stop loss al ir a 3 Rs. Luis dice: Dave, implementando el Fibonacci de retroceso, ¿la usas para ubicar stop loss y take profit también? En ese proceso podemos identificar los cambios de tendencia con soporte y resistencia sin entrar. ¿Podemos identificar los cambios de tendencia con soporte y resistencia sin entrar? No entiendo muy bien. Dave, implementando el Fibonacci de retroceso. No, o sea, es que no lo utilizo para marcar el retroceso, lo que sería la estrategia de Fibonacci. Uso el Fibonacci para tomar medidas, pero no es que lo trabaje como es la estrategia. Ander dice: Dave, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿alguna vez pensaste en renunciar? ¿Alguna vez pensaste en renunciar? En renunciar. O sea, en renunciar, entiendo, si durante el camino de crear el canal, la academia y todo eso, hubo un momento de rendición. No. O sea, si va por ahí la duda de, pues ahora al haber llegado a 100.000, tener ese momento de lo voy a dejar, no. Lo que realmente yo empecé con la intención de estar los años que fuera necesario para que eso empezara a dar algo, porque estuve trabajando más de un año, año y medio, sin que diera nada de dinero, pero como me apasionaba también enseñar y ya hacía trading, inversiones, pues no necesitaba ganar dinero porque ya tenía fuentes de ingresos, de tal manera que me pude permitir estar el tiempo que fuera necesario hasta que el proyecto ya diera frutos. Y me daba igual estar un año y medio que estar 3 años, que estar 5. Yo pensé, si soy constante y siempre hago lo mismo, llegará. Y las cosas llegan. Entonces, si por ahí va el tema, pues os doy toda la motivación del mundo para que luchéis siempre y no rindáis, porque al final fracasar es rendirse. O sea,
El tema de llegar a 100k en 4 años, que es mi caso, yo mi primer vídeo lo colgué en febrero de hace 4 años, pues hace un poquito más, 4 años y un mes. Y el hecho de que otro eso lo consiga en un solo año, o uno nunca llegue a eso porque deja el canal, eso es cuando realmente es un fracaso, ¿no? El abandonar. Pero el tema de no ponerse unos objetivos que te hagan frustrar o renunciar es clave. Vale, vamos a operar esta entrada. Después vuelvo a mirar el chat porque si no vamos a estar mucho tiempo con las dudas. Entonces tomamos el Fibonacci, vemos que está entre el 105 y 150. No está quemada, el tema estructura, todo correcto. Número de velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entramos, para entrar en el Fibo es aquí, en el Forex Tester es aquí arriba. Y vamos a ver qué tal esta entrada. El stop en extremo, 471, 471 por 3, pues 1413. Y mira, nos queda en el extremo. Podemos alejar un poco más para que sea justo el extremo. Y vamos a avanzar, mira, pues nos saca con una pérdida. Y vamos a anotar esa pérdida, 9813. Vale, ¿ahora habría reentrada? Pues sí, podría haber reentrada por el hecho de que ha dado un martillo. Entonces, este martillo también es operable. Vamos al nuevo extremo, 663, 663 por 3, 1989 y vendemos. Ahora ha quedado más lejos, por lo tanto, a 3R. Si el 3R no es más cerca del extremo, entonces ya veis que forzamos el extremo. Vamos a ver si ya al irnos a favor tenemos que medir para la gestión. Aquí tenemos entre la entrada y el TP. Ha tocado el 50, pero no por cuerpo. Ahora sí. Ahora ya movemos a break-even, porque superó el 50 por cuerpo. Si hubiera tocado por mecha el 33 también. Y vamos a ver qué tal va. Mira, pues ahí la primera ganancia. Con esos cubrimos el break-even y la pérdida, porque una sola ganancia nos da 3 veces lo que nos da una pérdida. Si os fijáis, si hubiéramos tenido 3 stops loss, en un solo TP nos ponemos en el punto que estábamos. Al ir a un ratio de 3R, eso es lo bueno. Entonces ahí tenemos esta entrada y vamos a seguir. Bueno, de momento aquí tomar esto alcista, como todavía no ha superado este punto, no la tomamos porque sería esta trampa pues de aquí, pero estamos a contratendencia, ¿no? Este cambio de color. Así que no lo tenemos en cuenta. Uy, 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 que me se escapa una entrada. Estaba centrado en explicaros la otra y esta podría estar quemada, vamos a ver, porque el precio va muy abajo. Pues no, supera el tercio, pero no el 50, ¿no? Que es lo de la vela cremada. Entonces, esta es una trampa bajista válida. Me sabe mal que se nos escapaba, pero bueno, es para enseñar este vídeo. Entonces, lo importante es hacer las cosas, o sea, entrar en las entradas que nos vaya marcando e ir viendo cómo funciona la estrategia. Vale, aquí el TP está muy alejado. Y vamos a empezar a medir con el Fibo entre la entrada y el TP, por si tenemos que gestionar. De momento nada. Aquí nos da nueva trampa. Vale, acaba también en pérdida, pero estamos en positivo, ¿eh? Porque ya veis que un solo TP, estamos en 10.200, empezamos con 10.000. Si la cuenta fuera de 1.000, pues le quitáis el último dígito y podéis ver cómo sería con una cuenta más pequeña, ¿eh? Bueno, el tema sigue igual, ¿eh? El nivel que nos haría cambiar la tendencia es ese. Y vamos a ver, porque aquí puede haber una trampa. Me hace dudar un poco.
Sí, sí que supera el 105. Y sucede una cosa, hay este martillito tipo doji, muy escondido, que sí que cumple como martillo, lógicamente, no hace falta medirlo, que nos saca esta vela. Entonces tenemos que ser fieles a la estrategia y aunque nos hayamos pasado una vela y ya sepamos que vamos a perder, la tenemos que tomar. 147 por 3, 441. Como no es el extremo, lo desplazamos a extremo, que es lo mínimo que le pedimos, y nos saca. ¿Ahora sería un cambio de color? No, porque la vela anterior no es blanca. La vela anterior es un doji. Por lo tanto, no hay cambio de color. Y vamos a ver. Esta no es válida. Mira, aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Espérate, que tengo que apuntar la última operación. Ahora estamos igual que empezamos. Esta no es válida porque supera el 150. Y vamos a seguir. Esto ya hay. Esto ya está cambiando la tendencia. Por lo tanto, este nivel que nos marcaba el cambio ya se intuía el 1-2, que es un inicio de tendencia alcista, ¿no? Un nuevo SAP, los bajos. Por eso también hemos sufrido un poco, por el hecho de pillar justo en la data un cambio. Un cambio de tendencia, pues hace que sea más difícil. Vale, vamos a ver. Mira, aquí tenemos una entrada válida, cambio de color entre el 105 y 150. Y la tomamos, es una compra. El stop loss en extremo, 195 por 3. Creo que tenemos que hacer más, o sea, tenemos que ir a extremo. Y ahí compramos. Ya veis que el ratio será más de 3R cuando es extremo, que es lo mínimo que le pedimos. Vale, nos saca otra vez 9796. Y vamos a ver si esto puede ser una reentrada por martillo. Pues cuesta un poco de ver. Y en este caso podemos hacer una cosa, que es cambiar el zoom. Y así lo vemos más fácil. Vale, vemos que sí es. Además es vela blanca y en el tercio superior. Por lo tanto, podemos tomar esta entrada. Vuelve a ser ahora compras, ¿no? Porque estamos alcistas. No hace falta el 3R porque tenemos que ir a extremo. Vale, y nos vuelve a sacar. Y nos vuelve a dar entrada. Pues nos volvemos a meter. Primero de todo, anotamos 9601 y nos metemos en la nueva entrada. Son pocas operaciones, O sea, no le deis mucha importancia a que tomando 10, 12 operaciones, si se gana o se pierde, se necesitan cientos de eventos, incluso miles, para realmente saber si una estrategia funciona o no. Vale, aquí ya es la última oportunidad, más de 3 no le damos a esa entrada. Y ahora tendríamos una nueva oportunidad, que sería esta trampa de aquí. Vamos a tomar el Fibonacci para comprobar. Vemos que sí, entre el 150 y el 105. Y tomamos dicha entrada, el stop loss en extremo y el take profit en el otro extremo, porque ya vemos que con 3R no sería suficiente. Y vamos a ver. Vale, empezamos a medir porque se nos está yendo en este caso a favor y todavía no supera el 50. Acaba de dar un doji aquí, un gap aquí arriba. Ahora ya empatamos, que no podamos perder. Y vamos a ver, mira, pues sí. Aquí hemos cubierto todo, porque es lo bueno de estrategias con ratios así. Claro, aquí hemos tenido un ratio pues de 2,66, ganar todo esto. Claro, en una sola operación se han ganado casi 2.000, ha subido casi un 20% la cuenta.
Ya veis que acaba siendo un intermedio, no es como la de 5,5, que es un ratio súper exagerado, pero sí que es sufrir, sufrir, sufrir y de repente tener un TP espectacular. Vamos a ver qué comentáis en el chat y seguiremos, ¿eh? Hoy es un directo especial, va a durar más de lo normal, normalmente son de 45 minutos. Hoy, ahora mismo, hemos llegado a la hora. Una hora de tiempo. ¿Y por qué es especial? Por esto, porque acabamos de llegar a los 100.000 suscriptores. Si todavía no estás suscrito, te puedes suscribir dándole al botón de suscribir y sumarte a esta comunidad que ya empieza a ser grande. Y también a la que tenga la placa, que la pueda pedir, voy a pedir la placa de YouTube de los 100.000 suscriptores y os lo agradezco mucho a vosotros por haber estado ahí, por haber estado suscritos, todos los que estáis de forma incondicional en todos los directos. Muchas gracias de verdad. Una pregunta, ¿alguna vez pensás...? Ah, bueno, esto ya lo vi. Alberto, Dave, por favor, ¿me puedes explicar nuevamente lo del Fibonacci de las medias de 105, 105, que no me quedó claro? ¿Desde dónde se toma la medida? Vale. Fibonacci. Tomamos el Fibonacci entre el nivel de trampa y el extremo de la trampa. Una trampa viene a ser como un triángulo, ¿no? Pero que por aquí es quebrado. Entonces, el pico del triángulo y el punto donde nace, es el nivel, es donde trazamos el Fibo. ¿Qué pedimos? Que el precio, como mucho, llegue hasta entre el 105 y 150 máximo. Mínimo 105, máximo 150. Aquí llega en este punto, como está entre medias, cambia el color y nos metemos. ¿Vale? Eso es la duda sobre el Fibonacci. ¿Vale esta estrategia para operar el DAX 30 en scalping? Pues no lo he testeado, no lo sé. Tendría que coger el DAX 30, backtestear 20 años en el pasado y decir si vale o no vale. Lo puedes hacer tú y explicar pues qué tal te ha ido en ese índice o en cualquier mercado. Yo solo he testeado los 6 pares mayores de Forex. Rafael dice, sos un grande, Dave, muchas gracias. Daniel, ¿dónde puedo conseguir la plantilla de Excel? Las plantillas de Excel están con las formaciones y plantillas mucho más completas de backtest. Esa es una plantilla simple. Con las formaciones Pro, Elite y VIP tenéis la plantilla de Excel. Tenéis el link en la descripción de la academia donde podéis encontrar todas las formaciones donde también se incluyen plantillas de backtest en el Excel. Jordi dice, eran 5 velas, no 6. 6 más. O sea, el nuevo parámetro es 6 o más. Antes eran 4 velas o más en la antigua forma de, o sea, en las otras dos estrategias. Y aquí pues vemos, por ejemplo, esta que es grande, son 23 barras. Barras son velas, ¿eh? Entre 6 y 50. Son 5 velas, ¿no? No sería válida. Donde hay una trampa de 5 velas. ¡Ostras! 1, 2, 3, 4, 5. Pues mira, un stop loss que nos hubiéramos evitado. Porque esta trampa, muy bien visto, no la tenía que haber tomado. Entonces, bueno, estamos muy bien, incluso teniendo un error. Muy bien visto. Eso es bueno, estáis muy atentos. Yo no tanto, porque se me escapó ese detalle. Y supongo que es la costumbre de trabajar con 4 velas que aún me puedo confundir. Luis, en ese cambio de tendencia con el Fibo, ¿cómo se puede evitar anticipadamente para no sacar pérdidas? ¿Se puede usar otro indicador efectivo? En ese cambio de tendencia con el Fibo, ¿cómo puedo evitar anticiparme para no sacar pérdida? ¿Puede usar otro indicador efectivo? Pues yo no le sumaría más cosas, o sea, sí me funciona muy bien. Si tú quieres probar otros indicadores o otros parámetros, lo puedes hacer, pero personalmente no me liaría. La simplicidad, si funciona bien, no hace falta complicarla. Juan dice, eres un monstruo, tío, enhorabuena, muchas gracias, te agradezco el soporte. Alejandro, ¿funciona para criptos la estrategia Master? Lo mismo te digo que con los índices, no lo he testeado, aún tengo ganas de probarla. Entonces, si tú te animas a probar, puedes probar en criptos, igual que el compañero puede probar en índices. Sandy, en la trampa quemada me queda la duda si la mecha toca el 50 en el gatillo está quemada o el 50 es solo para el cuerpo. Saludos.
En la trampa quemada me queda la duda de si la mecha toca el 50. Está quemada. El 50 es solo para los cuerpos. El 50 es para los cuerpos, el 33 para la mecha. Solo que pase una de esas cosas y ya está quemada. Sí, la trampa que has cogido. Y la línea roja que tenías marcada no era la dualidad. Vale, vamos otra vez a marcar la línea roja, que era esta de aquí. Y esta línea roja es la que nos marca el cambio, pero al primer momento hemos dicho que nos pone duales. Sería este punto. De tal manera que también tomaríamos bajista, pero aquí la trampa bajista no tenía fuerza y no la tomamos y desde este nivel más pequeño no era válida porque superaba el 150. Ahora, al volver a superar este punto, nos acaba de confirmar alcista, de tal manera que ahora ya solo tomamos entradas alcistas, ¿de acuerdo? Tony dice, con un backtest de 1000 operaciones en M15 tuve una secuencia de 19 operaciones perdidas y aún así la operativa final era muy rentable. Claro, eso puede pasar, que el drawdown máximo, la secuencia de pérdidas consecutivas sea de 19, ahí no puedes operar al 2%, tienes que operar al 1%. Porque si operas al 2%, 19 pérdidas sería casi un 40% de caída, en cambio al 1% sería, no llega al 20% la caída. Se tiene que ajustar muy bien esto y buscar un drawdown óptimo. ¿Qué piensas de FTMO? Me gusta empezar una cuenta con ellos. Pues no los conozco. O sea, si queréis una cuenta demo que sí que conozca, que es con la que yo estoy trabajando, o sea, con el broker que yo trabajo, os dejo el link de RoboForex. Hacerlo en este link de aquí, así tendréis las ventajas de venir de parte de Código Trading. Y aquí tenéis un tutorial donde yo la abro con vosotros, la cuenta demo. Lo tenéis en el chat, también en pantalla, en la descripción. Y bueno, importante que desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo sin dinero y con la única finalidad de aprender en un entorno simulado y sin ningún tipo de riesgo. Importante la advertencia de riesgos. Vale, he limpiado el chat de dudas. Así que podemos seguir operando, ya está confirmada la tendencia alcista y vamos a borrar el nivel de cambio de tendencia. ¿Por qué? Pues porque ahora el último punto de SAP sería este, el que nos haría otra vez ir a la baja. De momento estamos alcistas. Vale, aquí tenemos una entrada. Vemos que está entre el 105 y 150, no supera el 50, por lo tanto no está quemada. El nivel de trampa es este de aquí. Y vamos a por ella. Entrada con stop en extremo 9.35 por 3 a 2.805. El take profit. Compramos. No vemos el TP porque queda más allá de la propia entrada. Y vamos a ir avanzando. Mira, pues se nos está yendo a favor. Eso significa que tenemos que empezar a controlar con el Fibonacci si nos toca mover a empate. Vemos que sí, supera el 50%. Por lo tanto, movemos a empate con un poco de beneficio para cubrir comisiones. Por eso no estoy justo en la línea verde, sino que le doy algo. Y esto, sí. Ya se veía que se iba, que a lo mejor al último momento se gira, pero ya se intuía la cosa. 11.000, bueno, no está dibujándola, ¿eh? Tengo que pillar más datos. Es muy simple, doble clic en el gráfico y estiro pues hasta la operación 15. Bueno, de momento lo dejo en 13 para que lo veáis mejor. Este TP fue mucho más grande que este porque estos son 3 Rs y este otro fue de 10 Rs. Pero aquí, como el extremo estaba más cerca, no ha sido un ratio tan grande. Lo mínimo que vamos es a 3R, mínimo. Y si el extremo está más lejos de 3R, vamos al extremo de la trampa. Y ya os digo que funciona muy bien. Si lo podéis testear, si lo podéis probar, vais a ver que es fenomenal. Esta de aquí parece que sí.
porque más abajo no podemos ir, pero aquí no supera el 150, está justo en el 150. Como me quedan dudas, voy a extender más el FIBO. ¿Cómo se hace eso? Pues aquí le digo 1000 píxeles en lugar de 100. ¡Pum! Ya me desliza. Y si todavía tengo dudas, puedo cambiar el zoom. Y vemos que lo supera, ¿ves? Ahora con este zoom y con el FIBO anclado porque hace imán, vemos que no es válido. De tal manera que descartamos esa entrada. Apiñamos para tener un poco de conciencia de dónde cambiar tendencia. Ya no sería lógico cambiar ahí. Ya subimos aquí, que esto ya quedó desfasado. Vale, aquí nueva entrada. Posible entrada. Sí que es válida esta. Nivel de entrada por cambio de color. Estamos alcistas. Y vamos a por ella. Compramos con el stop loss en extremo. Espérate que no he visto los pips. 306. Pues ahí multiplicamos el 306 por 3, que es 918, y coincide bastante con el extremo. Y vamos allá. Vamos a ver cómo avanza. Mira, pues nos da otro profit. Y nos situamos, posiciones aquí, en 12.678. Otro take profit que vuelve a ser del tamaño de 3 Rs. No es, de vez en cuando hay un TP de estos tan exagerados, pero lo normal es que los TPs, la mayoría sean de 3 Rs. Vale, aquí puede haber una nueva entrada. Sí que es válida. Veis que es este mechazo lo que tenemos en cuenta. Y este es el nivel. No está quemada, cumple con todos los parámetros que hemos ido viendo. Y 650. Pues 650 por 3, que es 1950. Ponemos el TP y compramos. Hemos empezado sufriendo, ¿eh? Por aquí subimos un poco, pero hasta la operación 8 la cosa fue dura. Una racha de 4 stops seguidos. Y ahora estamos en un momento ya más plácido, ¿no? El trading es así. Vale, pues mira, otra pérdida, pero ya sabemos que no se gana siempre. O sea, que en el trading se gana, hay momentos que paga mucho, pero también hay los retrocesos. Y es igual que el gráfico, que para ir de un punto a otro, el balance de beneficio acaba siendo parecido a un gráfico de trading. Para ir de este punto a este punto, pues ganamos, perdemos, ganamos, perdemos, ganamos, perdemos, pero siempre con una tendencia alcista. Entonces el balance tiene que tener una tendencia alcista. No se trata de tener la razón. Yo no adivino dónde irá el precio. Me equivoco en más operaciones que las que acierto. Pero ¿qué pasa? Que 1, 2, 3 y 4 ganancias hacen que estemos con un 25% de rendimiento de la cuenta. O sea que ya hemos ganado casi 2.500 euros con una cuenta pues de 10.000. Y el haber fallado 4 acertadas y 1, 2, 3, 4, 5, 6 perdidas. 6 perdidas y 4 acertadas. Y un empate, una que sería break-even. Pues con esto ganamos. ¿Por qué? Porque estas pérdidas se pierde 4 en... Perdón, eso son ganancias. En estas... Uy, no estáis viendo lo que dibujo. O sea, os decía que estaba encima de la imagen. 6 perdedoras, 6 stop loss, un break-even y 4 take profits. O sea que pierdo más de lo que gano. Eso es así. No tengo un acierto del 90%. Porque no se trata de tener un acierto sobre cada operación. Se trata de hacer crecer la cuenta. Y la cuenta ha subido un 25% en 11 operaciones, pero hemos tenido mala racha, aquí hemos perdido 4 operaciones seguidas y se tiene que saber perder para poder ganar. Vale, aquí tenemos otra entrada que es válida, como podéis ver, y la tomamos. Y después de esta entrada voy a hacer caso al chat. Un directo así más largo cansa, ¿eh? Cansa mi voz más que nada.
No es que me canse de ánimos, pero sí la voz. Bueno, stop loss 4,95, que por 3 es igual a 1485. Pero como lo mínimo es el extremo, no, queda más allá del extremo de trampa, que es el 0 de la trampa. Y vamos a ver. Pues mira, un profit de 3R también. Y ya hemos cubierto esa pérdida, porque una pérdida, con un TP cubrimos 3 pérdidas, con un solo TP de 3R, porque el ratio justamente es eso, ¿no? Michael dice que es de Estados Unidos, el FTMO. Muy bien, no lo tengo conocido, entonces no te puedo dar mi opinión, tendría que investigar, mirar qué tal es y todo eso. Darío dice saludos desde Ecuador. Ricardo, felicidades por los 100k, Dave, gracias por la estrategia, gracias a ti por el soporte. DM Capital, ¿qué lotaje me recomiendas en una cuenta de 10k? Pues yo te recomiendo más que un lotaje que vayas a un porcentaje de la cuenta. Aquí estamos yendo al 2%. Te recomendaría que no fueras a más del 1 si estás aprendiendo. Y para ser exactos, la última operación ha operado a 0,5. Pero aquí podemos ver todas las operaciones, 0,39, 0,78, 0,24, 0... ¿Se veis? Uno incluso, un lote, cuando el stop está más cerca, cuando el stop está más lejos, pues menos. Esto lo que hace es ajustar para que si el precio llega al stop loss caiga un 2%, que eso son 200 euros con una cuenta de 10.000. Yo recomiendo más eso. ¿Se podría redondear y, por ejemplo, tomar 0,5 lotes? Porque es la media que nos acaba dando. Sí, pero yo prefiero aplicar el interés compuesto y operar de ese modo que os comento. ¿Vale? ¿Piensas crear un EA con la operación de 3 Rs? Es posible que se acabe creando un EA. Puede haber muchas más herramientas en el futuro. Uy, que le meto una hostia al micrófono. Es una opción. Luis, por las 100.000 suscripciones hoy está rompiendo récord de transmisión, Dave. Muchas gracias, Luis. Sí que ha llegado pues a ser uno de los directos pues que está teniendo el chat muy activo, bastantes usuarios que estáis en él, pero bueno, muchas veces hay directos que no tienen mucha audiencia en directo, pero después funcionan muy bien como vídeo, porque el vídeo una vez termina queda colgado. Y hay directos que tienen miles y miles de visualizaciones a posteriori, ¿no? No cuando fue directo, sino después. O sea que a veces el tema de los vídeos en YouTube es un poco de ir haciendo y nunca sabes cuál funciona más o menos. Uno tiene que intentar hacer calidad y ya lo otro se va viendo cómo va. Vale, esta sería una trampa quemada. Mira, para repasar lo de la trampa quemada nos va muy bien encontrar este ejemplo, porque supera por mucho el 50, pero también hay otro parámetro que incumple, que es una trampa de 4 velas. La vela de nivel la primera, 2, 3, 4, y le hemos dicho que hay una modificación que es mínimo 6 velas. Por lo tanto, esta no se puede operar por 2 motivos. Está muy alcista ahora la cosa. Aquí sería la vela anterior, que parecía negra, pero... negra sí, pero es blanca. Esta entradita de aquí. Y se puede tomar, cumple con todo. 537 por 3. 1611. Compramos. Y vale, queda aquí. Como es más lejos que el extremo, no hay problema. Pues otro stop. Lo normal es que haya más stops, que TPs. O sea, no os penséis que esto es raro. No es normal que para duplicar una cuenta, por ejemplo de 10.000, pues más o menos duplicar los 20.000. Los 20.000 serían por aquí, 20k. Pues no se va en una línea diagonal perfecta. O sea, es normal que para ir desde este punto a este punto se hagan una gráfica así, de beneficio. Y hay drawdowns bastante fuertes, momentos que la cuenta puede caer un 10, un 20%. Y si no sabes sostener eso, porque para mí no es una pérdida, para mí es, para llegar de 10.000 a 20.000, necesito que cuando he llegado, por ejemplo, a 13.000, pues vuelva a 11.000 y caiga un 20%. Pero es la única manera
Porque si yo paro aquí sí que he tenido ese bajón. Pero como eso lo recuperaré en las siguientes operaciones y las caídas se recuperan, si piensas a largo plazo, tienes que seguir, tienes que aguantar y poco a poco va remontando. Vale, vamos a buscar una última entrada, como esta de aquí. Y compramos. No me he fijado dónde estaba. En 786. 786 por 3. 2358. También queda más allá del extremo. Ya cambio el Fibonacci de lugar para empezar a ver si tenemos que gestionar. Pues no. Y también acaba en stop. Pero no nos podemos preocupar